¿Qué tal, amigos culés? Familia culé, primer partido de liga y primera polémica, como no podía ser de otra manera. Ya sabéis que esto es la liga. Ayer el Barça ganó cómodamente en Son Moix 0-3, si bien es cierto que hay ciertas acciones bastante polémicas, especialmente para la parroquia bermellona, para los de Arrasate, que vieron como en pocos minutos se quedaron con 9 jugadores, y luego hay una acción también con Rafinha donde el equipo local pedía tarjeta roja y quedó en una tarjeta amarilla. Ya sabéis que en este canal siempre prima la pasión por el Barça, y en la medida de lo posible intentaremos medir el fanatismo que muchas veces va de la mano con esa pasión. A ver, es cierto que ayer el encuentro en Son Moix fue extraño, fue un tanto extraño. Cuidadito con lo que dijo Flick, que no quedó para nada contento, especialmente con la segunda parte del equipo. Considera el entrenador que el equipo jugó al 50%, que es algo que yo ya os dije en el vídeo anterior, que a mí la sensación que me había dado el Barça es que jugando contra 9, ya sea porque se vio superior, ya sea porque quiso pues, controlar más el partido antes que ir a buscar goles, la sensación que dio el Barça ayer es que bajaba el pie del acelerador. En cualquier caso, a eso no le ha gustado a Flick. Y es verdad que el encuentro duró pues apenas 35 minutos, especialmente tras la expulsión de Muriqui, porque implicaba que el conjunto mallorquín se quedaba con 9 jugadores, y perdiendo 0-2 ante un Barça y con 9 jugadores, prácticamente el partido está ya resuelto. Vamos a por las acciones polémicas. Para mí hay tres acciones polémicas en el encuentro, algunas más claras que otras. ¿Que marcan el devenir del choque? Hombre, es evidente que cuando estamos hablando de un gol que podría haber subido o no subido en el marcador, íbamos 0-1, no es lo mismo que ir 0-2, y que las expulsiones, por supuesto, marcan también un punto de inflexión. Pero vamos a analizar cada una de las tres jugadas. Ya os digo, evidentemente desde Madrid están clamando justicia, robo al Mallorca, robo al Mallorca, robo al Mallorca. Bien. La primera de las jugadas es el gol de Ferran Torres. Es el gol de Ferran Torres después de un despeje con la cabeza de Raillo. El conjunto bermellón esperaba que el árbitro parara el encuentro, teniendo en cuenta que es un golpe, bueno, no es un golpe directo, pero sí es un despeje con la testa, más que un despeje a chute de creo que es Lamine Yamal, y el jugador cae al suelo. Ya sabéis que los protocolos, lo que marcan los protocolos es que con los golpes en la cabeza de los futbolistas hay que ir con cuidado, y siempre es recomendable parar el partido para ver que todo esté bien. Pero estamos hablando también de golpes directos, golpes de cabeza con cabeza especialmente, patadas o demás. Claro, aquí el criterio es algo subjetivo. ¿Es suficiente el golpe que recibe Raillo a la hora de despejar él mismo el balón con la cabeza como para parar el partido? ¿Qué sucede? Que los futbolistas son tan listos o tan tramposos, no estoy hablando por Raillo ahora, estoy hablando en la historia reciente del fútbol. Los futbolistas son tan listos o tan tramposos que muchas veces pues utilizan estas artimañas, especialmente cuando ven que hay peligro en su portería, para fingir determinadas acciones, que creo que es lo que considera el árbitro Munuera Montero ayer en esta acción. Es verdad que Arrasate dice, hostia, yo tengo al cuarto árbitro y me dice que le recomienda al colegiado que pare el encuentro, que yo lo escuché, pero también es cierto que Munuera Montero en ningún momento silbó para que se parara ese encuentro.
y hay una regla de oro en el mundo del fútbol, y es que hasta que nadie silba, hasta que nadie pita, hasta que nadie para el partido, cuando digo nadie estoy hablando de un colegiado, el partido sigue. Y hay que seguir la acción hasta el final. Lo mismo que sucede con los fueras de juego, ¿no? Tú puedes tener muy claro que va a pitar y que es un fuera de juego, y más ahora con el VAR, pero tú tienes que seguir esa acción. Y esto creo que es un error del equipo bermellón. También es cierto que los propios jugadores del Barça quedaron algo desconcertados. Es decir, la sensación es que Ferran, y creo que lo dijo, chuta pensando que la jugada quedaría anulada. Y aquí creo que el problema es que si Munuera Montero considera que no se paraba esa acción, tendría que haber sido mucho más vehemente, como dije ayer en el vídeo, con sus gestos hacia los jugadores del Mallorca, como hemos visto muchas veces con los árbitros, con él, sigan, que no he pitado nada, ¿no? Esa es la primera jugada polémica. Ya os digo, una cosa, está claro los protocolos, pero es una jugada algo extraña porque es un despeje al final, con la cabeza, sí, cae el jugador, sí, pero es un despeje, no es un golpe directo, y el árbitro en ningún momento pita. Claro, a raíz de las protestas, Morlanes recibe esa tarjeta amarilla y luego a los pocos minutos, otra tarjeta amarilla que significa la primera expulsión de un jugador del Mallorca. Hombre, yo creo que el tema de las tarjetas amarillas por las protestas habría que medirlas un poco más, o habría que medirlo un poco más. También es cierto que Morlanes, sabiendo que tenía una tarjeta amarilla, podría haberse ahorrado esa entrada a Lamine Yamal, que para mí es de tarjeta amarilla, clarísima. Entonces, con el reglamento en la mano, aquí no hay discusión. Es expulsión. En cualquier caso, podemos debatir el tema de las tarjetas amarillas y cómo pueden condicionar las tarjetas amarillas por protestas, pero la segunda tarjeta es clarísima. Yo creo que aquí también es responsabilidad del jugador, sabiendo que tiene una tarjeta amarilla, medir la intensidad de las entradas, ¿de acuerdo? La de Muriqui, que es la expulsión que viene minutos después, en un juego peligroso, que es para mí una entrada en toda regla, a Joan García, en un intento de 1 contra 1. Hemos escuchado el audio del VAR y lo que dice Munuera Montero para mí tiene toda la coherencia del mundo en este sentido. Os recuerdo que en esta temporada el VAR solo intervendrá, o eso es lo que nos han dicho, en aquellas acciones que son claras, es decir, que el árbitro que estaba en el VAR considera que era una tarjeta roja potencial. Lo ve Munuera Montero y yo creo que viendo las imágenes y cómo le ha quedado la cara, por cierto, a Joan García, para mí no hay ningún lugar a dudas de que Muriqui también se extralimita en ese juego peligroso y es que va con la pierna directamente a la cara del guardameta. Entonces, poca cosa hay que decir, más allá de que veníamos efectivamente del contexto de otra expulsión y de todo lo que había pasado con ese primer gol, pero para mí hay que valorarlo como acciones independientes. Lo que no puedes hacer es, bueno, es expulsión, pero como ha sucedido esto antes, no voy a sacarle la roja. No, si es expulsión, es expulsión. Y en la segunda parte sí que es cierto que hay una entrada bastante dura de Rafinha, que para mí era naranja. Es decir, que si lo hubiera expulsado, yo lo entiendo, porque creo que Rafinha también va con excesiva fuerza y con los dos pies por delante, y es una entrada peligrosa, podría haberle hecho daño al jugador del Mallorca. Y si queda en tarjeta amarilla tocando a la naranja, pues también lo entiendo, porque hemos visto entradas mucho más duras que al final son calificadas de tarjeta amarilla. Aquí lo bueno sería tener un criterio unificado, pero es lo más complicado. Es en lo que puedo estar más de acuerdo de todas las polémicas que se están generando. Que si Rafinha hubiera sido expulsado, pienso que los culés tampoco podríamos haber dicho nada.
viendo repetida varias veces la acción, me parece que es una acción bastante violenta y que el jugador del Mallorca podría haber sido peor, podría haber salido peor parado. En cualquier caso, no creo que esta no expulsión tenga incidencia en el partido. Es decir, bueno, tendrá incidencia para algunos en lo que pueda venir a partir de ahora, porque ya sabéis que una roja pues son 2 partidos, bla, 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 bla. En cualquier caso, el Barça tiene fondo de armario para solucionar estas situaciones. Y hasta aquí, es decir, yo puedo entender lo que dice el entrenador del Mallorca, que el espectador paga 100 pavos para ver un partido de fútbol y no para ver cómo se termina un partido de fútbol a los 30-35 minutos, puedo entenderlo, pero en fin, también en el Burgos, creo que fue Cultural Leonesa, expulsaron a un jugador en el minuto 1. O no llegó ni en el minuto 1, creo, en el segundo 40. También podemos decir que nos estamos cargando el fútbol, pero claro, si es expulsión, es expulsión. Las cosas son así. Bien, ya os podéis imaginar que en Madrid están que trinan, ya quieren hacer la gran campaña robo, robo, robo. Yo creo que los jugadores del Barça poco han tenido que ver en estas decisiones arbitrales. Es más, yo creo que los jugadores del Barça ayer eran comprensivos con los jugadores del Mallorca, especialmente en esa primera jornada, en esa primera jugada polémica, donde les decían, bueno, ¿yo qué quieres que haga? Si no pita, tengo que seguir la jugada, ¿no? No os preocupéis que esto acaba de empezar, y todos aquellos que estáis haciendo ya la campañita desde Madrid, esperaros un poquito que todavía no habéis empezado a jugar, que jugáis el martes, ya hablaremos. Dicho esto, 3 puntos merecidísimos. El Barça tiene una plantilla, yo creo, y lo estaba demostrando, superior a la de su rival ayer. 3 puntos que se quedan en casa. Empezamos la liga con un 0-3, empezamos la liga ganando. Y esto es lo que hay que destacar también a partir de ahora. Pasado pisado, estas son las acciones. Cada uno, especialmente si el Madrid juega el martes, les interesará alargar la polémica unos cuantos días más. Nosotros a lo nuestro, a recuperar fuerzas y a pensar ya en el partido de Levante, próximo sábado a las 9 de la noche. Una nueva oportunidad para seguir sumando. ¡Visca el Barça!